Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el texto de Campini, La cultura extraviada en sus definiciones. Y como lo dice el título, lo que vamos a estar haciendo es todo un recorrido sobre las distintas definiciones que se le ha dado al concepto de cultura. El autor va haciendo este recorrido sobre la formulación del concepto y en una oral seguramente les van a pedir que desarrollen todo el recorrido o la definición particularmente que da Campini. En un escrito sería más usual que pregunten solamente por la definición del autor, bien particular, pero en sí tienen que saberse todo el texto porque realmente es importante y lo toman mucho, ¿sí? Bueno, comencemos entonces por distinguir el uso cotidiano y el uso científico de la cultura, ¿sí? Empecemos por el uso cotidiano. En cuanto a eso, Campin nos dice que la cultura sería, desde este punto, desde el uso que uno le suele dar en la cotidianeidad, sería un cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas, y se toma, para reconocer cuáles serían estos conocimientos considerados cultura, se toma como referente Europa o el Occidente. Por eso se dice que es una visión eurocentrada, porque la cultura sería algo relacionado a lo que estos grupos dominantes consideran que es la cultura, descalificando otras formas de cultura, ¿sí? Bueno, el uso científico de la palabra cultura ya no descalifica a ninguna forma de cultura, se supera ese etnocentrismo que tenía el uso cotidiano, ¿sí? Pero se sigue manteniendo la consideración dicotómica, porque acá teníamos la consideración dicotómica de cultura y naturaleza, de lo material y lo espiritual por otro lado, así, separado, por eso es dicotómico. Se considera, además, desde el uso científico, esta dicotomía cultura-naturaleza y también la dicotomía cultura-sociedad, como que están opuestas, ¿sí? Como que son cosas totalmente diferentes. La cultura estaría relacionada con todo lo creado y la naturaleza sería lo dado. Y la consecuencia directa de esta oposición cultura-naturaleza es el relativismo cultural, nos dice Campini. El admitir que cada cultura tiene derecho a ser diferente. Por otro lado, les decía que también se opone cultura-sociedad. La cultura sería todo aquello que en la sociedad parece en principio como que no tiene sentido, como pintarse la cara, chocar las copas en una reunión familiar. Eso es un ejemplo que yo digo, che, ¿por qué hacemos esto? Es algo que yo me lo he cuestionado. Bueno, en principio como que no parece tener ningún sentido práctico, no tiene ninguna utilidad, solo tiene sentido desde lo cultural, ¿sí? En cambio, lo referente a la sociedad, eso sí ya tiene un sentido práctico y remite a lo socioeconómico y político. O sea, es bien con relación a cómo está estructurada la sociedad, cómo se organiza, ¿sí? Y si no lo entendieron bien, ahora vemos a Baudrillard y se termina de entender. Este autor distingue 4 tipos de valor. Por un lado tenemos valor de uso y valor de cambio que están con relación a la sociedad. Y después valor signo, valor símbolo con relación a la cultura. Él dice que estos dos primeros harían referencia a relaciones de fuerza. Serían lo estrictamente socioeconómico. Y acá esto tendría que ver con relaciones de sentido y refiere a lo estrictamente cultural. Veamos cada uno de estos, ¿sí? Valor de uso refiere a para qué sirve algo. Me sirve para cocinar, me sirve para lavar, me sirve para mantener los alimentos por un cierto tiempo, como una heladera. ¿Para qué me sirve ese objeto? ¿Sí? Valor de cambio refiere al precio que tiene, a nivel de qué valor tiene en el mercado, ¿sí? Valor signo refiere al prestigio que tiene ese objeto, porque en la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo andar por la sociedad en un Fiat Uno que en un Mercedes-Benz. O sea, si uno anda en determinado vehículo de alta gama, es como que significa que vos sos de la alta sociedad y te da cierto prestigio, ¿no? Bueno, después tenemos valor
símbolo, y eso hace referencia a por qué un objeto no es intercambiable por ningún otro. Por ejemplo, yo tengo este fibrón. A este fibrón lo puedo encontrar en cualquier librería, ¿no? Pero a este me lo regaló mi mamá. Entonces este para mí representa que, no sé, que mi mamá me tiene cariño. Entonces para mí este va a ser importante y no es reemplazable por ningún otro. Pasa lo mismo con un anillo que me lo regalaron para una ocasión especial o cualquier otro objeto, pero que en fin no es intercambiable por ningún otro porque ahí se lo cargué de cierta significación que es representativo para mí de algo importante, ¿no? Bueno, ahora veamos lo más importante de todo el texto. Vemos que Canclini nos dice, bueno, a partir de ya todo el recorrido que dio al principio, llega a una definición operativa, que sería una definición sociosemiótica y sería la definición que propone el autor, ¿sí? Esta es la definición. La cultura abarca el conjunto de los procesos sociales, esto de procesos sociales se tiene que acordar, sí o sí, procesos sociales de significación, cómo la sociedad va produciendo significación, o de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de producción de la significación, circulación, que circule públicamente, y el consumo de esta significación en la vida social, en la misma historia social. Historia social digo porque esto siempre es ubicado en un momento sociohistórico y puede ir cambiando en el devenir temporal. Por eso es que se dice que esta definición es una concepción procesual y cambiante, y o sea dinámica, en tanto, bueno, procesual porque produce significaciones que hay que atravesar para eso un proceso de elaboración, ¿no? Y cambiante en tanto esto de que se produce siempre enmarcado en un momento sociohistórico determinado y por lo tanto es susceptible de cambio en el devenir histórico, es susceptible de transformación. Además, esta forma de entender a la cultura, Canclini dice que nos permite evitar los dualismos, estos que veíamos antes, bueno, para poder pensar en límites difusos entre sociedad y cultura, entre lo material y lo espiritual, entre lo económico y lo simbólico, entre lo individual y lo colectivo. Dado que las condiciones actuales de producción, circulación y consumo de la cultura no ocurren en una sola sociedad en el sentido de que siempre esto va a estar siendo reelaborado interculturalmente. Las condiciones actuales de globalización hacen que esto sea así y no podemos seguir con esto de los dualismos. Es necesaria una definición como esta, eso nos dice Canclini. Y nos dice que, dado los cambios de significado que experimentan los objetos, en el caso, por ejemplo, de las artesanías, al pasar de un sistema sociocultural a otro, se va transformando. Y como se transforman en cuanto a su significación, los objetos, al insertarse en nuevas relaciones sociales, es ahí que el autor dice que es necesario contar con una definición sociosemiótica de la cultura que abarque la producción, circulación y consumo de las significaciones en la vida social. Por ejemplo, una olla en una determinada cultura se usa para cocinar y esa misma olla en otra determinada cultura puede ser utilizada como una maceta. Entonces ahí Canclini diría que bueno, la significación se ha transformado en este pasar de un sistema sociocultural a otro. Esa sería la idea, ¿no? Ahora vemos las 4 vertientes de la sociosemiótica. Estas vertientes recuperan lo procesual y consideran a la vez lo sociomaterial y las significaciones culturales. Son estas 4 las vertientes. Vamos a empezar por la primera. La cultura como instancia simbólica en la que cada grupo organiza su identidad. Con respecto a esta, es como que la cultura se nos hace carne y no nos podemos desprender de esta. Sería como para que relacionen con lo que Kuche dice en la unidad 4, ese texto de identidades,
de que la cultura podría ser como una herencia cultural para nosotros, se nos viene como algo de lo que no podemos desprendernos, y que es fijo, estático, ¿sí? Y esta consideración para Campini en realidad sería decir muy poco de la cultura en las actuales condiciones de globalización, en que las identidades son más bien camisa, o sea, la identidad cultural sería más bien una camisa que piel, porque uno sí se podría desprender de esta cultura o incluso modificarla, no desprenderse, pero sí modificarla. Entonces, por eso la analogía con la camisa, porque una camisa me la puedo sacar y la piel no me la puedo sacar. Bueno, con relación a eso, entonces, nosotros en el encuentro con un otro, por ejemplo, podríamos tomar aspectos de su cultura, más allá de la localidad específica en la que yo vivo, puedo identificarme con cosas de afuera, y bueno, me voy transformando en ese encuentro con el otro, que es algo que yo lo veíamos con, por ejemplo, con Crot y también un poco en Restrepo, ¿sí? Un ejemplo, veamos. Yo soy cordobesa y escucho música local, pero también escucho, gracias a las condiciones actuales de globalización, gracias al internet, escucho también música que no es de mi localidad, sino que es de afuera, es internacional. Bueno, veamos ahora el segundo punto. La cultura como instancia simbólica de la producción y reproducción de la sociedad. Esto sería así, en tanto, en todos los ámbitos de la vida cotidiana nosotros nos manejamos con significaciones que son producidas socialmente y que harían a nuestra cultura, las cuales se reproducen de generación en generación. Y bueno, en este punto Campini toma como importante la aclaración de que lo social y lo cultural, si bien no son lo mismo, son cosas diferentes, bueno, tampoco se oponen enteramente, los podríamos ubicar así, agarraditas. Por ejemplo, veamos un ejemplo y ahí se va a entender bien. Levantar la mano para que pare el colectivo, subir, pasar la tarjeta, bueno, eso es toda una práctica social. Refiere a cómo nosotros nos manejamos, nos organizamos socialmente. Y ahora, que el colectivero en esa acción, levantar la mano, entienda que lo que vos querés es subirte al colectivo, bueno, refiere a algo cultural, a lo que significa este signo en nuestro código compartido de sentidos, y ahí se ve esta imbricación entre lo social y lo cultural, esto de que tienen en realidad límites difusos, porque tenemos una práctica social que tiene su significado cultural en este signo, ¿no? Bueno, pasemos a la tercera. La cultura como instancia de la conformación del consenso y la hegemonía. Respecto a eso, Campini dice que nosotros mediante recursos simbólicos nos representamos a nosotros mismos y representamos a los otros, y así damos cuenta de diferencias entre nosotros y también de desigualdad, porque la diferencia podría llevar a pensar que bueno, que yo soy mejor o vos sos mejor, superior o inferior en esta relación entre nosotros, una relación de desigualdad. Y por ejemplo, podemos identificarnos cada uno de nosotros con diferentes símbolos patrios, y ahí hablamos de una diferencia, y a su vez sobre esa diferencia podríamos generar desigualdad, una relación asimétrica entre ambas etnias, ¿sí? Ahora veamos el último, y el más fácil: la cultura como dramatización eufemizada de los conflictos sociales. Respecto a esta, se haría referencia a que culturalmente, para que no todo termine en una lucha, muerte, en guerra, bueno, entonces nosotros recurrimos a formas dramatizadas de expresar esto que nos está pasando. Y puede ser a través del arte, del deporte, del teatro. Yo, por ejemplo, podría luchar por el poder sin estrictamente sacarme los ojos con la otra persona. Puedo hacerlo de un modo sutil y disfrazado a través de una competencia deportiva. Puedo hacer un cartel todo artístico que represente mi repudio hacia un otro, y bueno, eso también sería una forma de expresar lo que me pasa de un modo sutil y disfrazado.
Ya por último vamos a ver que Canclini nos dice que esta definición sociosemiótica, que bueno, era la definición sobre la que hablábamos recién, la cual sería la definición operativa que formuló Canclini, bueno, esa el autor va a terminar concluyendo que es útil, está buena, pero es incompleta, porque no llega a abordar a cada cultura por su diferencia de interacción con otras. Para lograr esto, se sirve de los postulados de Apadural, de este autor, porque le va a permitir cerrar del todo, o bueno, un poco más, la idea de qué sería la cultura. Lo que propone Apadural es concebir a la cultura como adjetivo en vez de como sustantivo, lo cual implica, a su vez, dejar de hablar de la cultura y pasar a hablar de lo cultural. Ya vamos a ver qué significa bien todo esto. Pero, en definitiva, antes de pasar a eso, quiero que sepan que, bueno, esto lo hace Canclini con el objetivo de pensar a la cultura atravesada por la globalización, lo cual nos llevaría a pensar en la interculturalidad. Vemos entonces la cultura como adjetivo. Con relación a esto dice que es en vez de como sustantivo, como adjetivo. ¿Qué quiere decir, primero que nada, pensar a la cultura como sustantivo? Bueno, eso haría referencia a cuando tomamos a la cultura como una cosa de la que los sujetos se van apropiando y como algo que se te hace carne y de lo cual no te podés desprender, pues se te hace piel, no es una camisa sino que es piel. Bueno, te cae como una herencia cultural, como diría escuché en la unidad 4. En cambio, cuando la pensamos como adjetivo, la pensamos como camisa a la cultura. Implicaría que sí podés cambiarte de camisa o modificar esa que ya tenías, pues con la globalización ya no tenemos estas culturas más o menos autocontenidas, sino que estas se abren al mundo, ¿no? Y nos encontramos todo el tiempo con esta diferencia del otro y podemos identificarnos con algunos aspectos de ese otro, que yo lo veníamos hablando hace un ratito, y así es que construimos una identidad que llamaríamos intercultural, o bueno, Puché la llamaría una identidad multidimensional o sincrética. Bueno, y es así entonces que se logra llegar a abarcar a cada cultura por su diferencia e interacción con otras, el objetivo que se buscaba. Llegar a esos procesos de interacción, confrontación, negociación entre sistemas culturales diversos. Ahora, decíamos que teníamos que pasar de hablar de la cultura a lo cultural. Primero que nada, ¿qué sería hablar de la cultura? Bueno, eso remite a una cultura en singular, una cultura como autocontenida, y en una parte Canclini en el texto dice pasamos de hablar de la cultura como sistemas de significados de la manera de Girs a pensar en lo cultural como choque de significados en las fronteras. Bueno, lo cultural haría referencia a un recurso heurístico, a la cultura como recurso heurístico para hablar de la diferencia entre sistemas socioculturales diversos, ¿sí? Sería pensar en subconjuntos de diferencias. Yo vengo con mis diferencias y el otro viene con sus diferencias, y yo particularmente selecciono algunos para presentarme ante este otro y articular las fronteras de estas diferencias para que la diferencia de mía, la diferencia del otro, entren en interacción y nos encontremos con un choque de significados en las fronteras. Bueno, eso ha sido todo lo de Canclini y espero que les haya gustado la clase.